¿Cuál es el contexto histórico y social en el que Marx escribió sus obras más destacadas? Hagamos primero una breve semblanza de esta ráfaga de luz del pensamiento universal. El nombre completo de este ícono de la filosofía económico-social es Karl Heinrich Marx. Nació en Treveris, Alemania, un 5 de mayo de 1818, unas 4 décadas antes de la batalla de Puebla, y falleció en Londres, Inglaterra, un 14 de marzo de 1883, a la edad de 65 años, relativamente joven para nuestra época. Para esa época, pues era ya un hombre de cierta edad. Fue un profundo filósofo, economista, sociólogo y principalmente historiador, por lo que acuña su metodología de abstracción denominada materialismo histórico. También practicó el periodismo, siendo colaborador de diarios yanquis, lo cual disiente ciertas tonalidades grises con su anticapitalismo acérrimo. Sin embargo, los dólares son los dólares y ya valían en esa época. Acordémonos que nos pagaron, según 15 millones de dólares, no sé de dónde, por la compra obligada de California, que a ciencia cierta no sabemos si pagaron o no pagaron. Bueno, esto es para que el joven Marx no cayera en dolores económicos. Igualmente fue un extraordinario intelectual y político comunista de origen judío, lo cual también es un rasgo paradójico a destacar, pues históricamente se dice que esta raza y religión, porque es ambas, raza judía, religión judía, se dice presuntamente por ahí las malas lenguas que son de los más ricos y prósperos del planeta, pues son dueños del sistema bancario y prestan dinero a muy altas tasas de réditos y de interés, lo cual se llama usura. En su demasiado vasta e influyente obra, abarca diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y, muy destacadamente, de nuestro interés, la economía. Escribió la monumental obra del Capital y es autor del Manifiesto Comunista de 1848, literal y de facto una especie de arenga y declaración de guerra de facto contra las estructuras capitalistas. De tintes hegelianos maduró su obra, influenciado por Hegel, de donde él tomó dicha metodología de análisis y abstracción, denominada la dialéctica. Aunque marcó su distancia del viejo filósofo hegeliano y en algún trabajo especificó que su dialéctica pues casi era mejor que la de Hegel. Junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del denominado marxismo
y materialismo histórico. Por supuesto, sus obras más conocidas son lo que ya mencionamos, el Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Friedrich Engels, y por supuesto, El Capital, en todos sus extensos tomos, de los cuales fueron publicados póstumamente los tomos 2 y 3. Es una brillante luz que, según algunos sociólogos, políticos y analistas, fuera tergiversado en extremo por los experimentos comunistas de los soviéticos. Platiquemos acerca del contexto histórico y social en el que le tocó vivir a Karl Marx y sobre el cual escribió sus obras más destacadas. Otras obras habrían sido escritas si hubiese nacido en México durante el sojuzgamiento español. Tuvo su nacer físico en 1818 y en su nacer intelectual vio la luz de un mundo en pleno arranque de la explosión industrial. Su pensamiento fue encaminado por este fenómeno social y económico. La explosión industrial empezó en el islote de la Gran Bretaña, concretamente en Inglaterra, por allá de los años de 1740 o 1750, con la aplicación del vapor, usado por los griegos en juguetes 20 siglos antes. Los ingleses le dieron su aplicación construyendo la primer máquina motriz impulsada por esta fuerza que ampliaba o extendía la capacidad de la fuerza humana. A partir de allí, el hombre empezó a fabricar maquinaria y equipo para tener mayor fuerza, mayor habilidad y mayor velocidad en el proceso de transformación de su ecosistema. Karl Marx fue sensible a los excesos de los empresarios o capitalistas en contra del activo laboral o el proletariado, término acuñado por el comunismo como su eje central ideológico. Pero no es algo nuevo este esquema de explotación, es histórico. Pues solo transitó del campo con los feudales a las factorías con los capitalistas. El rol de los desposeídos, como Carlos los denomina, evolucionó de campesinos a obreros. La codicia del hombre innato en su corazón, por su egoísmo, como lo comenta Adam Smith, se acentuó y se endureció en el burgués capitalista, poseedor de la riqueza. Su avaricia no midió y no vio que justamente la fuerza laboral a la que rentaba y le pagaba, se trataba de personas como ellos, de seres humanos con emociones y sentimientos. El burgués capitalista migró su rol social económico de señores feudales a empresarios. No obstante, nada cambió, únicamente empeoró. Las condiciones de salud, de ambiente laboral, implicaban la explotación de la clase obrera
sin los derechos laborales conseguidos luego de un siglo de luchas como la de la huelga del 1 de mayo en Chicago. Los niños trabajaban como adultos, pero les pagaban como niños. Las jornadas diarias alcanzaban hasta las 18 horas, literal, desde que no amanecía hasta que anochecía. Y esto era repetitivo de lunes a domingo. No tenían descansos, ni derecho al esparcimiento. De todas estas condiciones laborales en un naciente esquema capitalista de revolución industrial, fue testigo directo el joven Carlitos Marx. Esto le produjo un tremendo impacto, decretando su filosofía existencialista en el plano socioeconómico y de lucha de clases, como sucedió en México, un país subyugado en la llamada lucha de castas, durante la época invasionista, no colonialista, entre los gachupines, yo les llamo gacho, de gachos, gachupines, criollos e indios, donde el vocablo indio es colonialista. Lo correcto es étnicos, pueblos étnicos o pueblos originarios u originarios. A los 25 años, Carlos Marx escribe en 1843 un artículo considerado para su época revolucionario y para la clase noble, que se dicen ser de sangre azul y se dicen son de origen divino, les parece subversivo. Este artículo se divulgó por toda Europa y llegó a las fronteras rusas, pasando por ahí por Ucrania. El zar de la dinastía Romanov, que ya llevaba 250 años de monopolio del poder, se irrita y solicita a las autoridades alemanas tomar medidas contra el autor. Esta sería la tónica, el estilo de toda su vida. Carlos Marx también escribió colaboraciones para periódicos estadounidenses. En uno de estos artículos, para un diario yanqui de Nueva York, justificó que los Estados Unidos aplicaran su política llamada expansionista, que yo le llamo invasionista, sobre territorios abandonados desde su punto de vista, tales como Texas y California. Este es el contexto en el cual el joven Marx, tanto en Europa como en los sucesos
en América escribiría igualmente colaboraciones para periódicos yanquis o gringos. De tal manera que él consideraba que este país sería una potencia económica. Él le toca observar igualmente el surgimiento de los primeros movimientos en contra de las condiciones inhumanas de trabajo que empeoraban las vividas y experimentadas durante casi 1000 años de feudalismo.